Muy buenos días, San Pedro de Macorís, el este de la República Dominicana y el mundo. Le damos las gracias a cada uno de los hermanos y amigos que cada domingo se mantiene fiel escuchando el lucero de la mañana. Damos gracias al Señor de que podemos llegar a ustedes a través de este espacio. Y en el día de hoy estaremos haciendo enlace con nuestro querido hermano y maestro, Dr. Hugo Hatlin, quien estará entrevistando a uno de los pastores de nuestra iglesia. Y a raíz de que el mes de septiembre es el mes de la Biblia, queremos ver algunos temas de importancia con relación a la palabra de Dios. Así que manténgase en sintonía con nuestra programación de hoy, porque ahora vamos a una pequeña pausa comercial. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96, teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García, profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, t-shirt personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Hoy con la participación de nuestro hermano pastor Santos Guerrero, que damos muchas gracias a Dios por su presencia, y vamos a compartir en este momento, o seguir compartiendo en este momento, los temas que tenemos acerca de la Biblia. En este caso, vamos a hablar acerca del tema, la singularidad de la Biblia. Y yo quisiera expresar, o citar, mejor dicho, al doctor John McDowell, en la cual él dice lo siguiente acerca de este tema. La Biblia debería estar en la parte más alta de nuestro estante. Ella sola, pues la Biblia es única. Hoy queremos demostrar, hoy queremos hablar y queremos enseñar acerca de lo que es la singularidad de la Biblia. Lo único que es la Biblia. Y para esto vamos a tratar de que ustedes puedan entender que la Biblia no se puede comparar con ningún otro libro histórico, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y para esto vamos a hablar entonces con nuestro hermano pastor Santos Guerrero. Santos Guerrero, Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, y Bien. emocionado. A este entender, Santos, mi hermano pastor, ¿cuál sería el significado cuando decimos que la Biblia es única? Bueno, es que no podemos compararla con otro libro. Es única porque es sin igual. No hay otro libro que se le pueda comparar. En ese sentido, la Biblia es única. Por eso. Ok, entonces la Biblia no tiene comparación con ningún otro libro. Ni desde el punto de vista histórico, ni desde el punto de vista de redacción, ni desde el punto de vista de ninguna otra cosa que los libros pudieran exhibir como único. La Biblia en eso lo supera. Lo supera por mucho. Por Perfecto. mucho lo supera. ¿Por qué decimos entonces que la Biblia es única? La razón exactamente por qué la Biblia es única. Bueno, podemos citar varias
tenemos que la Biblia es única en su unidad. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Fue escrita por un total de más de 40 autores en 3 idiomas distintos. Estos autores eran de diferentes estratos sociales. La Biblia fue escrita también, estos autores la escribieron en diferentes situaciones y circunstancias. Además que fue escrita en 3 continentes diferentes. Y aún así la Biblia tiene una unidad. No hay contradicción en el tema que trata la Biblia. La Biblia trata el tema de lo que es la redención del hombre. Y de alguna manera, de alguna forma, con diferente estilo, cada autor, con diferente forma, escribió sobre ese tema. Y no hay una contradicción, no se contradice, más bien se complementan las enseñanzas de la Biblia. Por eso la Biblia es única en su unidad. Tenemos en la Biblia una colección de 66 libros, bien unidos, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay contradicción. O sea, que están unidos en su temática. Tiene un tema central, el tema es la redención del hombre. Perfecto. A través de la redención del hombre establecida en una persona, que es Cristo. Apunta a Jesucristo. Entonces podemos decir que la Biblia tiene un tema central que es cristocéntrica. Cristocéntrica y el propósito, redimir al hombre. Perfectamente. Es el propósito. Cristocéntrica y su propósito es redimir al hombre. Bien, existen entonces aspectos o particularidades específicas que podamos decir que la Biblia es única. Sí, en su circulación. La Biblia es única en su circulación y algunos ejemplos podemos citar. Las sociedades bíblicas internacionales han publicado millones de Biblias a través de la historia. Desde que se inventó, desde que Juan Gutenberg, allí la imprenta moderna, cierto que el primer libro que se publica no es la Biblia, sino que es el Misal, pero ese fue un ensayo que hizo Gutenberg. Un año después, ya de una forma, publica la Biblia. Y a partir de ahí, la Biblia se ha impreso, se ha distribuido en más idiomas, en más millones de impresos, en más idiomas a través del mundo, idiomas y dialectos a través del mundo. Así que la Biblia en su circulación es única en ese sentido. Es única en su traducción. 250 años antes de escrito se hizo la primera traducción de cualquier libro jamás. Se tradujo la Biblia, lo que fue el Antiguo Testamento, del idioma hebreo al idioma griego. Se llamó la Septuaginta. Y llama la atención porque no fue un hombre de Dios que propuso esto. Fue un rey pagano, Ptolomeo. Ptolomeo permitió, que era uno de los generales de Alejandro Magno. Sí, era uno de los generales que después que murió Alejandro Magno. Sí. Y en Egipto, entonces fue que él permitió que los judíos que estaban allí, ya que habían crecido, ¿no? ¿Verdad? Esa es la historia más o menos, sí, que habían crecido en Egipto, pidieron que se tradujera esa Biblia. No era la Biblia realmente, sino era ya el Torá, o lo que era el Antiguo Testamento. Sí. Exactamente. Entonces lo tradujeron para que los amigos entiendan, lo tradujeron desde del original hebreo, porque era la lengua hebrea, y también el arameo. Lo tradujeron personas como quienes. Bueno, se buscó rabino. Se dice la tradición que eran 70 rabinos que se buscaron para que se hiciera esa traducción. Eso fue en Alejandría. Alejandría era la cuna del conocimiento. De hecho, había una biblioteca. La biblioteca grande, exactamente, de Alejandría. Entonces, se hizo ahí. Y por eso se llamó, posiblemente se llamó así Septuaginta, porque es el único número romano que llega hasta ahí. El LXX. Exacto. Perfectamente. Entonces la Biblia es única en el sentido de su singularidad, es no solamente en sus traducciones, sino también en su transfusión, o sea, su difusión en todo el mundo. ¿Y qué otra cosa más? En su supervivencia. Perfecto. A través del tiempo, la palabra de Dios, si bien es cierto que no tenemos la copia del primer original, porque tenemos que entender que la Biblia fue escrita en un material perecedero, se escribía en papiro, que eran materiales que por el clima que había, y un material de origen vegetal, ¿no? Se iba deteriorando. Más tarde se usó lo que era el pergamino o la vitela, que era más duradero, aparte que era más costoso. Pero
la Biblia ha permanecido a través del tiempo. Tenemos en el día de hoy más de 4.000 manuscritos de la palabra de Dios. Copia del original. Sí, del original, copia del original. Tenemos más de 1.300 porciones escritas. Y esto tiene una relevancia muy grande. Porque de los escritos que se encuentran, por ejemplo, de los famosos escritos de Platón, para poner un nombre, ¿no? Aristóteles, Heródoto, Demóstenes, la cantidad de manuscritos que hay con relación a la Biblia son muy mínimos. Y no solamente eso, sino con relación al tiempo que separa el original uno de otro. Y nadie se atreve a cuestionar la veracidad de esos escritos. Estamos hablando de los famosos clásicos. Para decirte algo, nosotros tenemos, por ejemplo, de Platón. De Platón tenemos alrededor de 7 copias. Y el manuscrito más antiguo que tenemos de Platón data del año 900. Y nadie duda que lo escribió el Platón, ¿no, verdad? Y Platón escribió, tenemos menos copias. Y Platón escribió en el año 427 al 347. Más tiempo todavía. Y mira, lo separa 1200 años de su original. Y eso es un dato interesante. Hablemos también de Heródoto. Heródoto tenemos, la copia más temprana fue del 900. Heródoto escribió en el año 480 a 425. Y tenemos de él que lo separa 1300 años. Solamente tenemos 8 copias. Pero hablemos también de Aristóteles, discípulo de Platón. Aristóteles escribió en el año 384 a 322. Y tenemos de Aristóteles solamente 5 copias manuscritas. Y lo separa del original 1400 años. Si nosotros hacemos la comparación, la relación en cuanto al factor cantidad, dijimos que hay más de 4.000 copias manuscritas de la Biblia. Y dijimos también que hay 1.300 copias de porciones de la palabra de Dios. Y hemos dicho entonces, también decimos que el original más cercano de la Biblia lo separa unos 250 años. Hablamos del Códice Sinaítico, hablamos del Códice Vaticano, hablamos de los papiros de Chester y Buster. Son documentos que si los rastreamos, algunos incluso dicen que se puede incluso llegar hasta más cerca. O sea que estamos diciendo que la palabra de Dios es singular en su supervivencia porque contiene más escrito, más copias manuscritas, tiene el tiempo, la reducción de lo que es el idioma, el original de que se escribió con relación al que tenemos hoy, lo supera por mucho de los otros escritos. O sea, el tiempo que se escribió el original a la copia que tenemos traducida hoy, el tiempo más reducido que los otros libros clásicos. Exactamente. Y entonces nadie cuestiona de que fueron escritos por esos clásicos. Exacto. Y hay un dato interesante que es lo que es el tipo de escritura. Y eso es importante, casi no se le presta atención a eso, pero eso es muy importante. Había 2 tipos de escritura. Lo que es la famosa unciale o mayúscula y lo que son las minúsculas. Las unciales fueron en las que se escribieron los manuscritos más antiguos. El Códice Sinaítico está escrito en unciales. La minúscula aparece en el año 900 después de Cristo. Los escritos que estamos hablando de estas gente, estos clásicos, están escritos la mayoría en minúscula. Y es un dato importante. Le voy a mostrar algo para que me entienda lo que estoy hablando. Las unciales son estas. Esto es mayúsculo. Esto que está aquí es una F, esta es una L, esta es una C y esta es una D, alfabeto griego. Fíjense que acá, estas escrituras son las que son más cerca del original. La mayoría de los escritos originales de la palabra de Dios están escritos en esta. Los códices más cerca que tenemos. Los más lejos están escritos en esta. Los escritos de los famosos clásicos están en esta escritura. Es un dato interesante que casi nadie le presta atención, pero es de suma importancia. Esto apareció recién en el año 900 después de Cristo. La famosa minúscula o corrida. Aquí se hacía más o menos dibujando la letra. Y es un dato muy importante. Eso en cuanto a su supervivencia. En cuanto a la persecución, la Biblia ha sobrevivido en cuanto a la persecución que se le ha hecho. Diocleciano en el 303 mandó a que se exterminara a los cristianos, y no solamente los cristianos, también el libro en el cual se basaba, que es la Biblia. Irónicamente,
25 años después, que le sustituye a él, que es Constantino, manda a Eusebio que haga 50 copias de la palabra de Dios. Otra cosa en cuanto a lo que es la crítica. La Biblia también ha sobrevivido a la supervivencia en cuanto a la crítica. Se critica la Biblia, por ejemplo, de que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, porque no existía la escritura para el tiempo de Moisés. Pero la arqueología, que es una ciencia auxiliar de las sociales, demostró por mucho que tenían razón, que Moisés sí escribió el Pentateuco. Cuando se encuentra el códice, la famosa de código Hammurabi, Hammurabi escribió no solamente antes de Abraham, que podemos decir que 2000 años antes ya existía la escritura. O sea, Moisés, ya la escritura existía para el tiempo de Moisés. Los hititas, la Biblia habla de los hititas. Y se cuestionó por mucho tiempo eso, pero la arqueología demostró que los hititas era un pueblo que existió. También la Biblia es única en su enseñanza. Por ejemplo, la Biblia contiene profecía. Y la profecía de la palabra de Dios son exactas. Y eso lo hace también singular, única. Hay una profecía de Josías que un profeta dice que él va a hacer un juicio en el tiempo más oscuro de la nación judía, y dice que 300 años antes, 3 siglos antes, ya dijo el nombre de ese rey y lo que iba a hacer. Se cumplió. No solamente eso, 150 años antes de que Ciro surgiera, ya la Biblia allí en Isaías capítulo 45 hablaba de que Dios dijo que Ciro iba a dar la orden para que el pueblo de Israel volviera, y lo dice con nombre. Pero si nosotros leemos también la profecía del nacimiento de Jesucristo, 600 años antes de que pasara, ya Miqueas capítulo 5 verso 2 nos dice dónde iban a nacer, en Belén de Judea. O sea, la Biblia es única. Isaías habló acerca también de todo lo que sucedió a Jesucristo. Claro, los milagros de Jesucristo. Y de hecho, el Señor Jesucristo en el libro de Mateo es uno de los libros que más se cita. Uno de los libros más citados, no solamente en Mateo, sino en el Nuevo Testamento, es el libro de Isaías. Fundamentalmente Mateo, porque Mateo quiere demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías, que es el rey que ellos estaban esperando. Entonces ahí el que más utiliza el Antiguo Testamento es realmente Mateo, y está establecido a sí mismo. Eso es real. ¿Y en qué otra singularidad más tiene la Biblia? Bueno, hablamos de qué única es su enseñanza. Hablemos de los personajes de la Biblia. Por ejemplo, si yo hago una biografía, o cualquiera hace una biografía de alguien, posiblemente va a omitir algunas partes oscuras que no quiere que la gente sepa. Si hablo de mi amigo, yo tengo un amigo que yo, si hablo de él, posiblemente omita algo, pero no es así con la Biblia. Ejemplo, los patriarcas, en el caso de Abraham, cometieron errores y están detallados en la Biblia. Están descritos. Sí, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Sus pecados están allí. Deuteronomio habla de los pecados de la nación judía. Están allí. El pecado de David está documentado, no está oculto. Y dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. En el Nuevo Testamento los apóstoles cometieron errores. Pedro negó al Señor. Y lo sabemos porque está escrito. La iglesia de Corintio, que era una iglesia allí en aquel puerto, era una iglesia que tenía muchísimo pecado. Y están descritos en la palabra de Dios, están censurados y están allí dichos. Entonces la palabra de Dios es tremenda en ese aspecto. La Biblia dice, declara en el Salmo 119, 89, para siempre permanece tu palabra. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, Más mi palabra no pasará. Mateo 5, 18. Qué bien. Bueno, adentrándonos un poquito más, entonces, ya después de este conocimiento, si nos adentramos un poquito más, entonces, en lo que es la singularidad de la Biblia, ¿existe algún propósito con que Dios nos dé un libro tan singular? Obviamente, sí.
Al principio dije que el deseo de Dios al escribir la Biblia es darle al hombre, hablar de la persona de Jesús. Y a través de la persona de Jesús, traer el tema de lo que es la redención del hombre. Ahora, la palabra de Dios tiene como propósito de acercar al hombre a Dios. Mostrarle al hombre quién es. Hablar de quién es Dios, quién es el hombre, porque en la Biblia vamos a encontrar quién es Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Está en la palabra de Dios. Es la perfecta revelación de Dios. La perfecta revelación de Dios a través de su palabra. Dios se revela en su palabra. Allí encontramos su carácter, encontramos quién es Él, cómo es Él, para que el hombre, a través de la página de la Escritura, pueda conocer a ese Dios vivo y verdadero. Pero para que leyendo la palabra de Dios pueda crecer en su comunión con Dios. Para que logre, a través de la Biblia, a través de los mandatos de la Biblia, acercarse a ese Dios. Porque las demandas de ese Dios están bien explicadas en la palabra de Dios. Algunas están explícitas, otras están en forma implícita, pero están allí. Unas están como mandamientos, otras están como principios. Y tú sabes bien que los principios no cambian. Los principios son eternos. Un principio es algo que no cambia. El principio de la gravedad te dice que si yo dejo caer eso, va a caer. Y eso es aquí lo mismo en China, en Japón. Bueno, en la luna no es, porque en la tierra, no hay gravedad. Pero en la tierra es un principio inquebrantable. Bueno, la palabra de Dios tiene principios bíblicos que son generales para el ser humano. Y el hecho de que la Biblia es singular es que el hombre se apoye única y exclusivamente en la Biblia para buscar el mensaje de la salvación que está revelado allí. Ese mensaje es Jesucristo. Entonces podemos decir que el propósito de que Dios nos dé un libro tan singular es precisamente eso, que conozcamos a Dios, entender el propósito de Dios, entender el plan de salvación de Dios y cómo acercarnos a Él. Perfecto, perfecto. Entonces, en ese mismo sentido, entendiendo esta gran verdad y siendo la verdad pragmático, yo quisiera preguntarte, ¿cuál debería ser nuestra actitud, nuestra respuesta ante esta singularidad bíblica? Dice el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y si nosotros analizamos ese Salmo, va a decir, número uno, la declaración del hombre que escribe el Salmo, lo que significaba para él la palabra de Dios. La amo. Como la amo, le dedico tiempo. Y dice, todo el día es ella mi meditación. El Señor le dijo a los judíos, ustedes escudriñan la palabra de Dios, porque a ustedes les parecen que ya tienen vida eterna, pero ya son las que dan testimonio de mí. El mismo Salmo 119 dice que, dicho sea de paso, el centro es la misma palabra de Dios. De eso que trata. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, siendo que la palabra de Dios es singular, siendo que la Biblia es el único libro que puede acercarme a Dios, mi respuesta hacia la palabra de Dios debe ser, como dice el Salmo, amarla. Y en consecuencia, leerla, vivirla, practicarla. Porque el Señor dijo, aquel que oye mi palabra y no la hace, y hace una metáfora, una comparación, hablando de lo que es la ruina del hombre, hablando de lo que es la destrucción del hombre, pero aquel que practica la palabra de Dios, aquel que se acerca a ella y la practica, tiene bendición. No vamos a hacer como hacen muchos. Cierto lo que leía al principio del doctor McDowell, que dice dónde debe estar la palabra de Dios. Eso es una verdad muy grande. Eso habla del valor que tenemos para la palabra de Dios. Mucha gente la tiene debajo de la almohada. Mucha gente la tiene llena de polvo. Mucha gente la lee, incluso la citan. El problema no es citarla, el problema es bajarla al corazón. Santiago habla de eso. Santiago dice que ella debe ser como un espejo en el cual nos alumbramos. Y cuando nos acercamos a ella, ya debe producir cambio en nuestras vidas. Entonces, ya que la Biblia es la palabra de Dios, ya que hemos determinado y a través de la evidencia se ha visto que es la palabra de Dios,
que a través del tiempo ha pasado por todas las críticas y las cosas que se ha dicho, nosotros debemos entonces amar la palabra de Dios, como dice el salmista. Como señala el Señor Jesucristo, muchos quieren ser discípulos de Cristo, y Él dice, si queréis ser mis discípulos, guardad mis mandamientos. Si deseas prepararte mejor en el conocimiento de la palabra, inscríbete gratis en la Escuela de Capacitación Teológica. Somos una escuela fundamentada en la palabra de Dios con más de 10 años capacitando a creyentes para el desarrollo ministerial en su iglesia local y la obra misionera. Nuestra oferta académica incluye métodos de estudio, vida cristiana, síntesis de Antiguo y Nuevo Testamento, homilética, evangelismo y discipulado, consejería bíblica, síntesis de doctrinas, entre otras materias. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 134, en la primera iglesia bíblica cristiana de San Pedro de Macorís. Escríbenos ahora a escuelacapacitacionteológica@gmail.com o llámanos a los teléfonos 829-328-1427 y 809-246-9418. Escuela de Capacitación Teológica, tu mejor oportunidad para investigar, obedecer y enseñar las Escrituras. Entérese ahora de las noticias más importantes en el acontecer cristiano. Iglesia Metodista de Estados Unidos ordena a mujer lesbiana como obispo. Estados Unidos. Una de las jurisdicciones de la Iglesia Metodista Unida en San Francisco ha ordenado a una mujer lesbiana como obispo, lo que podría derivar en la división de la denominación protestante. El obispo principal de la zona noroeste, Gran Jaguilla, consagró a la lesbiana Karen Phyllis Oliveto como nueva obispo, afirmando que el Espíritu Santo los dirigió a ir en contra de los estatutos de la Iglesia que expresamente prohíbe esta acción. Entendemos que puede haber algunas consecuencias políticas, pero en nuestra mente teníamos claro que ella era la persona idónea. No fue una cuestión de orientación sexual, sino que de quien era el mejor líder espiritual. La organización eligió y dijo que ella era la indicada, manifestó Jaguilla, según informa Charisma News. Sin embargo, el libro de disciplina de la denominación dice que los homosexuales practicantes y declarados no deben ser candidatos ordenados como ministros o nombrados para servir en la Iglesia Metodista Unida. La Asociación Alianza Wesleyana, un grupo de pastores conservadores, se reunirán en Chicago para decidir el futuro y tratarán si pueden formar una nueva denominación. El Consejo Judicial de la Iglesia Metodista tiene que anular esa elección o se arriesgan a perder feligreses, dijo una persona que pidió no ser identificada. Por su parte, la flamante obispo dijo que está viviendo un momento del reino de Dios. Hoy hemos dado un paso más que nos acerca a nuestra amada comunidad. Nos encaminamos a la perfección, dijo Oliveto. Usted ha sido informado a través de El Acontecer Cristiano. Gracias por mantenerte en sintonía con El Lucero de la Mañana. Si deseas escuchar o leer el texto de este programa, escríbenos a ellucerodelamanana@gmail.com o llámanos al teléfono 829-286-9481. También puedes visitarnos en Facebook con el mismo nombre de nuestro programa. Dios te bendiga y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana.